Hola, hola, Dios le bendiga, que la paz de Cristo sea reposando en cada uno de vuestros corazones. Queremos compartir la palabra de nuestro Dios en este tiempo a través de esta plataforma, esperando que sea de mucha bendición para cada una de vuestras vidas. Vamos a estar ministrando la palabra de nuestro Dios bajo el tema la sana doctrina, ya que guiados por el Espíritu Santo de Dios, hemos visto que es un tema muy controversial dentro del cuerpo de Cristo, ya que cuando se habla de sana doctrina, muchos, inclusive yo por mucho tiempo estuve un poco, podría decirse, confundido o ignoraba lo que verdaderamente era la sana doctrina. Muchos dentro de los ministerios pensamos o pensaba que era sana doctrina, era vivir vistiéndome con camisa manga larga, vistiendo tal vez las mujeres con faldas largas, cubriéndonos el cuerpo totalmente, pensando que eso es sana doctrina. Y no digo que está mal, no digo que está mal, porque la Biblia lo habla, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, debe de vestirse con pudor y modestia, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero esas cuestiones, esos asuntos, deben de ser enseñados al cristiano o al nuevo creyente dentro de lo que se conoce como un discipulado. Cuando el nuevo creyente conoce a Cristo, cuando entra a dar sus primeros pasos en esta vida cristiana, debe de ser discipulado, y es allí donde se le enseña, donde se le adoctrina, mas no se le obliga, se le enseña, se le adoctrina, porque el que cambia al cristiano no es el hombre, no es el líder, no es el pastor, no es el maestro. El que cambia al nuevo creyente, el que cambia al hombre es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted como ministro, como hombre de Dios, permite que el Espíritu Santo de Dios cambie al hombre, cambie a aquel nuevo cristiano, aquel hombre que recién está dando los primeros pasos, aquel joven, aquella mujer que recién está dando los primeros pasos, entonces usted va a ver un éxito en la vida de ese cristiano, porque él no está cambiando por algo impuesto, por algo que le están obligando, sino que está cambiando porque es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro deber como ministro es enseñarle, más no obligarle. Nuestro deber como ministro es corregirle, enseñarle cómo debe en sí vestirse, en sí caminar con pudor y modestia. Pero en eso no podemos centrar nuestro mensaje. Cuando hablamos de sana doctrina, Dios no nos envía a centrar nuestro mensaje en la vestimenta. Y eso es el error dentro de muchos ministerios y dentro de muchos hombres de Dios. Que atacamos muchas veces la manera de vestir de muchos cristianos, de muchos hombres de Dios, y perdemos el tiempo atacando, perdemos el tiempo peleándonos los unos o los otros, y a eso Dios no nos ha llamado. Con esto no le estoy diciendo, le estoy dando libertad para que usted vista como alguien del mundo, no, como alguien que es mundano, no, sino que hagamos conciencia de que la sana doctrina no consiste en ropa. Cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha nacido del agua y del Espíritu, cuando usted ha tenido un encuentro con Dios, con un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo el que te guía, el que te enseña, es Dios mismo el que te guía a vivir una vida en santidad, no solamente esa santidad externa, sino primeramente desde el interior. ¿Sí? Entonces, la sana doctrina, vamos a analizar ciertos puntos rápidos para que usted, inclusive yo mismo, podamos aún recordar lo que verdaderamente es la sana doctrina. Y hemos tomado como base el libro de Tito, el capítulo número 2, el verso 1, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Recordemos que el que escribe esta carta es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando, gloria al Señor, que es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y la iglesia.
La doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Ahora, esta sana doctrina promueve la fe, promueve el amor y es una promesa que hemos recibido, una herencia que hemos recibido. Entonces, ¿cuál es la fuente de esa sana doctrina? La fuente de esa sana doctrina es el Dios Trino, es el Dios o es el doctor y maestro que nos ha dado esta sana doctrina. Vamos a ver esto en 1 Corintios capítulo 2, el verso 10 y verso 12. Ahí podemos leer en 1 Corintios, el capítulo número 2, el verso 10 al verso 12, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo el cristiano sabrá lo que Dios le ha concedido? ¿Cómo el cristiano sabrá lo que Dios le envía a practicar? ¿Cómo el cristiano sabrá cómo debe de ser su vida o su desenvolvimiento dentro de este mundo, dentro del sistema que estamos viviendo actualmente, dentro de la cultura terrenal que estamos viviendo actualmente la iglesia? Sabemos que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Y para poder sobrevivir dentro de esta cultura, dentro de este sistema, la iglesia debe de ser adoctrinada, debe de ser adiestrada, debe de ser enseñada por la palabra de nuestro Dios, los preceptos y principios que Dios ha establecido en esta palabra, para que usted y yo podamos llevar una vida cristiana que sea de triunfo, que sea de gloria, que nos lleve cada día a conocer más a nuestro Dios. Ahora, la palabra nos enseña que quien reveló todas estas cosas fue el Espíritu. Entonces, el cristiano debe entender que para vivir una vida que a Dios le agrada, debe tener una vida llena del Espíritu Santo, con comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos eso? ¿Cómo tenemos esa comunión? Es a través de la oración, es a través de esa comunión con nuestro Dios, a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la vigilia. Entonces, a través de estos requisitos, podemos tener una vida llena del Espíritu Santo de Dios, en la cual Dios mismo nos revelará y aún su palabra nos revelará cómo debemos vivir esta sana doctrina. Ahora, hemos visto cuál es la fuente de esta sana doctrina. La fuente de esta sana doctrina es el Dios doctor y maestro, el que inspiró esta palabra, que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Entonces el cristiano, su vida no puede ser basada en otras cosas, en libros terrenales, sino en lo que está establecido en la palabra de Dios. Nuestra vida debe de ser guiada por lo que está establecido en la palabra de Dios. Usted no puede vivir algo que no esté establecido en la palabra de Dios. Usted y yo, como cristiano, como nuevo creyente, como hijo de Dios, como ministro de Dios, debemos vivir lo que dice la palabra de Dios. Entonces es el problema que muchos de nosotros tenemos. Queremos ciertamente traer un legalismo dentro de la iglesia, tratar de imponer a la gente a hacer cosas que lo acerquen a Dios, pero por otro lado estamos dejando lo que es en sí la sana doctrina. Por eso Pablo le dijo a Tito, por medio del Espíritu Santo, le dijo: pues tú habla todo lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Mire, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mira, no pierdas el tiempo, le quería decir Pablo a Tito, no pierdas el tiempo en cosas vanas, no pierdas el tiempo en cosas que no tienen edificación. Habla lo que dice la palabra de Dios. Habla lo que está establecido en la Sagrada Escritura, lo que te ha sido enseñado por mucho tiempo. Esto habla.
esto enseña, esto exhorta, esto corrige, lo que está de acuerdo a las sagradas escrituras. Ahora, Dios es la fuente y ha optado por ministrarnos la doctrina a través de sus profetas y apóstoles en las santas escrituras, hasta el día que Dios nos hable cara a cara en su reino eterno. La fuente y la norma. ¿Cuál es esta fuente y norma, amados hermanos? Sabemos que cuando hablamos de doctrina, ya hemos visto ciertamente lo que es la fuente de la sana doctrina, es Dios. Ahora, la fuente y la norma. ¿Cuál es esa fuente? La fuente es Dios. La norma es la palabra. La norma es la palabra. La norma es la regla. La Santa Escritura es la que mide la doctrina. La Santa Escritura es la que mide una doctrina. Mire, si a usted le están enseñando algo, si a usted le están hablando, le están enseñando algo que no está en la doctrina, mire, salga de ahí. Corra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la palabra de Dios. Y la sana doctrina tiene una fuente, y la fuente es Dios. Y la norma es la palabra. La norma es la palabra. Esto es como la ley, esto es como una constitución, hermano. Nuestra constitución es la palabra de Dios. Nuestra ley es la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra, o la ley, perdón, es la que manda, prohíbe o permite. Y la doctrina del cristiano y la sana doctrina que debe vivir la iglesia está establecida en la palabra de Dios. Ella es la que nos manda, nos prohíbe o nos permite. O sea, el cristiano debe de estar claro con esto, que la sana doctrina, amados hermanos, es guiada o es reglamentada por la palabra de nuestro Dios. La doctrina lleva de nuevo a la escritura, nos lleva de nuevo a la escritura, equipándonos para ser mejores lectores. Los ignorantes de la sana doctrina son más propensos a torcer las escrituras para su propia perdición. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo. Mucha gente está torciendo esta palabra. Los ignorantes, ¿sí?, son los que están propensos. Los que ignoran la sana doctrina son los que están propensos a torcer las sagradas escrituras para su propia perdición. Y hoy en día estamos viendo cuántas doctrinas se están levantando. Ni siquiera quisiera hablar de eso, hermano. Usted tiene por entendido cuántas doctrinas se están levantando que no tienen ni pie ni cabeza, pero que muchas veces se están enseñando dentro de la iglesia. ¿Sí? Como algo que aparentemente parece que sea de Dios, pero Dios no está en el asunto. Dios no está allí. La fuente, ¿quién es? La fuente es Dios. La norma es la escritura. En eso se rige la sana doctrina. Yo, como cristiano, debo vivir guiado por lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Por lo que dice la palabra de Dios, por la verdadera revelación, por la verdadera interpretación de la palabra de nuestro Dios, porque hay gente que interpreta la palabra a su conveniencia, ¿sí? Eso es lo que dice la enseñanza. O sea, hay mucha gente ignorante que malinterpreta la escritura, toma un texto fuera de contexto para poder torcerse, para poder hacer lo que a ellos les conviene. Pero en eso no consiste la sana doctrina. Entonces, para entender la norma, necesito al Espíritu Santo. Necesito una comunión con Él, para que Él me revele cuál es mi proceder ante lo que ya Él me está revelando por la palabra. Para no torcerme, sino para vivir en esa vida de consagración hacia Dios por la palabra. Entonces, también tenemos en esta parte que la sana doctrina tiene un objeto doble. Tiene un objeto doble la sana doctrina. Y el primero es Dios. Y el segundo, que todo aquello que se relaciona con Dios, ¿sí? La sana doctrina tiene un objeto doble. Primero Dios y todo aquello que se relaciona con Dios. Mire, hay muchos versos para poder relacionarlo, esto que le estoy hablando, ¿sí? Si usted puede, gloria al Señor, anótelo, Romanos 11:36, 1 Corintios 8:6. Quisiera leer un verso de esto que hemos tomado, Romanos capítulo número 11, verso 36, Romanos 11:36, para poder tener más luz de lo que Dios nos está revelando
en, en este tiempo de enseñanza, amados hermanos. Capítulo 11, verso 36, dice, Romanos 11, 36, dice, porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. También vamos a leer Primera de Corintios 8, 6. Primera de Corintios capítulo 8, en el verso número 6. Vamos a ubicarnos. Primera de Corintios 8, 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, estamos viendo que la sana doctrina tiene un objeto, ¿no verdad?, doble, que es Dios y todo lo que se relaciona con Dios. O sea, toda nuestra vida, todo nuestro entorno tiene que estar regido por Dios, por su palabra, por lo que Él ya nos ha revelado por las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, vemos en qué verdaderamente está consistiendo lo que es vivir la sana doctrina. Ciertamente este es un tema muy largo, muy extenso, amados hermanos y amigos, tal vez que nos pueden ver, escuchar a través de este medio. Entonces estamos tratando de ser lo más sencillo posible para que usted pueda tener más luz en cuanto a lo que es la sana doctrina. Ahora, la sana doctrina tiene también un patrón de la sana doctrina. Como vimos al principio, vimos cuál era la fuente. También uno de los patrones de esta sana doctrina es trinitario. Es trinitario. Es trinitario. En eso consiste el patrón de la sana doctrina, o sea que es trinitario. O sea que no, aquí nuestra doctrina no consiste en que solamente adoramos a uno de las personas de la Trinidad, no, sino que sabemos y tenemos por entendido que son tres que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. O sea, nuestra doctrina es trinitaria, y el que no esté de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Pero nadie puede cambiar nuestra fe, nuestro credo, nuestra creencia, nuestras convicciones. ¿Sí? Entonces nuestra doctrina consiste en el Dios trino o en el Dios trinitario. Igualmente tenemos muchos versos para eso, hermano, pero pasaríamos mucho tiempo en cuanto a este video, sería muy extenso, ¿sí? Y voy a pasar rápidamente al número 2, dice que afirma la creación. Usted sabe que hay mucha gente que ha levantado mucha doctrina en cuanto a la creación de todas las cosas, ¿verdad? Muchos creen que hemos salido de una explosión, ¿verdad? Como el Big Bang, ¿verdad? Y muchas teorías terrenales, muchas teorías de hombres filósofos o científicos que han creado, ¿verdad? Con el fin de desvirtuar lo que dice la palabra de nuestro Dios. El tercer punto es que se centra en el Evangelio. La doctrina se centra en el Evangelio. Mire, escuche esto, la doctrina se centra en el Evangelio. Por eso al principio le hablaba que muchas veces perdemos mucho tiempo en hablar cosas que no tienen nada que ver, hermano. Y nos olvidamos de basarnos en lo que se habla del Evangelio, en lo que se habla acerca de este Evangelio. Entonces yo como predicador, usted como ministro de Dios, necesita basar su mensaje en orientar a la gente, en orientar al pueblo de Dios a verdaderamente conocer lo que es este Evangelio. Yo debo centrarme en el Evangelio, en predicar la palabra, en predicar la Sagrada Escritura, en hablar, como le dijo Pablo a Timoteo, tú pues habla todo lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Mire, este es el tiempo de hablar lo que dice la palabra. Cuarto, está orientada hacia la iglesia. Ven, entonces ese es el patrón, hermano. La sana doctrina es el patrón. El primero es que es trinitario, es que afirma la creación, se centra en el Evangelio y está orientada hacia la iglesia.
¿sí? Ahora, ¿cuál es el fin de esta sana doctrina? ¿Cuál es el fin? La finalidad de esta sana doctrina es que la sana doctrina nos va a librar de la trampa de las falsas enseñanzas que de otro modo amenazan con detener el desarrollo espiritual, ¿sí? Que amenazan con detener el desarrollo espiritual. Para eso es la sana doctrina. La sana doctrina es para advertir, es para librar al cuerpo de Cristo de caer en las trampas de la falsa enseñanza que hoy en día se están dando, hermano. ¿Sí? Para librarnos, porque las falsas enseñanzas han salido para detener el desarrollo espiritual. Mira, hay mucha gente que está siendo confundida. Sí, hay muchos hombres que están enseñando cosas que no tienen pie ni cabeza. Muchos hombres que dicen ya no hay que diezmar, ya no hay que hasta ofrendar, hermano, ya no hay que ni siquiera orar, ni ya no hay que ayunar. O sea, cosas, hermano, que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque ellos se basan en que ya Cristo pagó todo, en que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y que esto no consiste, ¿verdad? No consiste en obra, sino en gracia. Y en cierta manera, es verdad, ya Cristo lo pagó todo, ya Cristo lo hizo todo, hemos recibido todo por gracia. ¿Sí? Pero hay muchos textos bíblicos que nos demandan que debemos de orar, que debemos de diezmar, debemos de ofrendar, debemos de buscar la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Debemos de buscar. A unos discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, y él dejó una oración base como nosotros como cristianos podemos orar y acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que dice que ya no hay que orar, ya no hay que buscar a Dios, ya no hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, de eso es que nos quiere librar la sana doctrina. ¿Sí? Mucha gente tergiversando la palabra de Dios. ¿Sí? Ya para muchos recasarse es normal, ¿sí? Y etcétera, hermano. No quisiera entrar en esos detalles. Usted sabe lo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, hermano. Y para eso está la sana doctrina. Para advertirnos de no caer en la trampa de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que quieren evitar el desarrollo espiritual de la iglesia. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Que es lo que el Señor nos tiene aquí. Y nos dice, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Amén? Estamos viendo para qué es la sana doctrina. Los versos anteriores a este, vemos cómo Dios establece, o el Señor Jesucristo dice que Él mismo estableció los ministerios. Estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que no seamos, como dice la Escritura, el verso 13 nos habla y nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿cómo vamos a llegar a esa medida? ¿Cómo vamos a llegar a esa plenitud de Cristo si no se enseña la sana doctrina? Si no se enseña lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres, ministros de Dios, que se levanten a hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Como dice el verso 14, dice para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que va a hacer la sana doctrina? La sana doctrina va a darnos crecimiento espiritual, va a expandir nuestro entendimiento espiritual, va a permitir que la revelación verdadera y genuina de la palabra de Dios nos guíe a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Por eso es que hoy día estamos viendo mucha gente viviendo muchas locuras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están en su juicio. No están en su juicio, hermano. ¿Por qué? Porque han dejado a un lado la sana doctrina. ¿Y la sana doctrina para qué es? ¿Para qué? Para darnos crecimiento. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes,
La sana doctrina nos quiere sacar de esa inmadurez espiritual que estamos viviendo, que ya no seamos inmaduros, sino que seamos creyentes maduros, creyentes que estemos, amados hermanos, en un nivel de madurez espiritual, que podamos comprender la palabra de nuestro Dios con facilidad. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, un creyente inmaduro, un creyente que no tiene doctrina, todo viento lo lleva, hermano. Todo viento, todo lo que donde se hable de Dios, dice esto es de Dios y allá se va a meter, hermano. Mira, hay muchos lugares que aparentemente hablan de Dios, pero no está Dios, no hay presencia de Dios. Entonces, en esto consiste. Por eso es menester que los ministros de Dios hablen sana doctrina. Dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estrategias, por esquemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire lo que dice. Que pueden tomar un versículo de la Biblia, lo arman a su conveniencia y usted lo cree. Pero ¿quiénes son los que son engañados, hermano? Los inmaduros, los inconstantes, los de doble ánimo, los débiles. Ellos son los que son engañados, hermano. Por eso, si usted está en uno de estos estándares y si usted necesita verdaderamente conocer la sana doctrina, tome la decisión de crecer. Tome la decisión de conocer aún más a Dios por medio del Espíritu. Porque ¿quién conoce a Dios si no es el Espíritu? Entonces, si usted y yo queremos conocer a Dios, vamos a la presencia de Dios. Para que no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Por todo viento, amados hermanos, de doctrina, dice la palabra de Dios. No se deje llevar, mi hermano. No todo lo que descienden de Israel, dice, son judíos. No todo el que carga una Biblia es cristiano. No todo aquel que congrega en una iglesia es cristiano. Hay mucha gente infiltrada dentro de la iglesia. ¿De dónde salieron los más grandes apóstatas de la doctrina del Señor? De la iglesia cristiana misma. Que un día se levantaron con una ideología, con un sueño, con cualquier cosa, hermano, pero no rigieron su sueño, no rigieron su revelación con la norma que es la palabra de Dios. Mire, usted puede tener sueños, yo no estoy en contra de los sueños, yo no estoy en contra de la profecía, yo no estoy en contra de eso, pero todo lo que Dios le revele, lo que Dios le muestre, tiene que estar guiado por la palabra. Ella es la norma. Ella es la norma. Ella no te va a dejar que tú te tuerzas, que tú te camines conforme a tu propia conveniencia o a tus propios deseos, a tus propios designios. Ella es la que te va a guiar. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, los engañadores son astutos, y eso vamos a hablar más adelante. ¿Quiénes son los que se levantan en contra de la sana doctrina? Vamos a ver quiénes son estos que se levantan en contra de la sana doctrina. El verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué es la sana doctrina, hermano? Para que crezcamos siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Y eso inclusive lo vimos al principio. ¿Cuál es la fuente? Es Dios. ¿Para qué Él nos dio esta doctrina? Para que así permanezca la fe, el amor, y nos la dio como una promesa a nosotros como cristianos. Y fue establecida para que crezcamos. ¿Para qué más? Para que siguiendo la verdad en amor crezcamos, dice, en todo aquel que es la cabeza, y esto es en Cristo. Esa es nuestra meta. Para eso es la sana doctrina. Para que cada día nos asemejemos más al Cristo de la gloria. Para que cada día esa plenitud de Cristo que está establecida en la palabra de Dios se haga real en nuestra vida y la podamos vivir y la podamos poner por obra.
Eso en sí consiste en lo que es la sana doctrina, y podía hablarle mucho, hermano, de esto, de este tema muy importante, muchas cosas muy importantes, pero espero que con estos minutos puedan ser de gran bendición para su vida. Quisiera terminar con esta parte. La sana doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Escrituras, y debe ser recibida, confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios. Mire lo que dice: esta sana doctrina fue revelada por Cristo y transmitida a la iglesia por el Espíritu Santo en las Escrituras, y debe ser recibida, confesada y seguida. O sea que si usted verdaderamente es un cristiano que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios y está siendo discipulado, está siendo adiestrado, está siendo capacitado, usted debe defender esta sana doctrina. Debe defender lo que establece la palabra de Dios. Con esto no lo estoy mandando a contender por la palabra, porque eso Dios no nos ha enviado. Eso Dios no nos ha enviado. Dios nos ha enviado a enseñar la sana doctrina, a hablar, como le dijo Pablo a Tito, como le dijo Pablo a Tito, le dijo que hable lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Espero, amado amigo, amado hermano, que esta pequeña enseñanza sea de mucha bendición para usted. Espero sus comentarios. Sabemos, hermano, que no somos doctores, no somos eruditos, que todavía estamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Amén. Todavía estamos siendo capacitados, instruidos por el poder del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios sea revelando la sana doctrina dentro de su corazón. Que Dios le bendiga. Amén.